El murmullo del restaurante Luna de Polanco era un río constante de conversaciones, copas y risas contenidas. Afuera, la noche de Ciudad de México se extendía como terciopelo azul, y dentro, la elegancia tenía precio. Valeria Torres servía mesas con la precisión y la serenidad que solo se gana cuando el miedo se aprende a domar. Su uniforme impecable, su cabello recogido, su sonrisa educada. Pero detrás de aquella calma había facturas, un hermano menor que esperaba en casa y un corazón entrenado para no quebrarse. Fue entonces cuando él llegó. Erich von Bauer. Un apellido que pesaba más que cualquier palabra. Traje gris oscuro, mirada fría, y un séquito que lo seguía con la obediencia del dinero. Era la clase de cliente que no pedía, ordenaba, que no miraba a los ojos, evaluaba. Pidió vino francés, sin pronunciar la R, y cuando Valeria corrigió suavemente la palabra, el silencio se hizo incómodo. Erich sonrió con esa clase de ironía que quema. «Te daré $1000 si me atiendes en inglés», dijo, alzando la copa. El aire se congeló. Camila, la gerente, intentó intervenir, pero Valeria levantó la mano. Por un instante, pareció que el tiempo la medía. Las risas apagadas en otras mesas se volvieron cuchillos invisibles. $1000. En su mente cruzó la imagen de la renta, del cuaderno nuevo de Mateo, del arroz que se acababa en la cocina. Pero algo más fuerte que la necesidad habló primero. «Sir, your money can't buy what you lack», respondió con un inglés firme, sereno, casi musical. El vaso de Erich tembló un segundo, no por el vino, sino por la vergüenza. La frase rebotó en su cabeza como un eco impensable en aquel lugar donde él siempre tenía la última palabra. ¿Cuánto cuesta la dignidad? Esa fue la pregunta que quedó suspendida entre las luces cálidas y el sonido distante del piano. Valeria volvió a su trabajo, con la misma calma con la que una tormenta se aleja después de destruir todo a su paso. En su pecho, algo había cambiado. No sabía si había ganado o perdido, solo que no se había vendido. Y mientras Erich la miraba marcharse, con la mandíbula tensa y el orgullo herido, una grieta invisible comenzaba a abrirse en su mundo perfecto. El eco de aquellas palabras, «Your money can't buy what you lack», aún flotaba en el aire cuando el pianista, sin darse cuenta, detuvo su melodía por unos segundos. El Luna de Polanco, acostumbrado a las sonrisas falsas y a las órdenes dichas con billetes, quedó en silencio. Era un silencio espeso, denso, que obligaba a todos a mirarse sin saber si acababan de presenciar una insolencia o un acto de coraje. Camila, la gerente, fue la primera en reaccionar. Se acercó a Valeria con el paso nervioso de quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. «¿Estás loca?», susurró con voz tensa, apenas moviendo los labios. «¿Sabes quién es ese hombre?» «Es von Bauer, el del grupo inversionista. Podría cerrarnos el restaurante con una llamada». Valeria siguió, limpiando la mesa con movimientos suaves. Su mirada no temblaba. Si lo hace, al menos sabrá por qué dijo sin levantar la voz. Camila quiso replicar, pero el sonido de una copa al chocar con el mármol la interrumpió. Erich seguía allí, observando. No había gritado, no había exigido nada, solo miraba. Y en su mirada había algo que ni él mismo entendía, una mezcla de rabia y respeto involuntario. Los otros clientes empezaron a hablar entre sí, con ese tono bajo que mezcla morbo y miedo. «¿La escuchaste?», dijo uno. «Sí, nadie le habla así a un von Bauer», contestó otro. Valeria terminó su turno con la misma serenidad de siempre, pero al llegar a la cocina, sus manos temblaron. No por miedo, sino por la tensión acumulada. Rosa, la cocinera mayor, le ofreció agua. «Mija, ese tipo tiene poder, pero tú tienes algo que él no compra. Orgullo limpio. Cuídalo, que es caro de mantener».
Valeria sonrió, cansada, y asintió. Sabía que cada palabra que había dicho tenía un precio, aunque todavía no sabía cuál sería. Mientras tanto, en una de las mesas del fondo, Eric giraba lentamente su copa. Su asistente, Andrés, se inclinó y murmuró: ¿Quiere que hable con la administración, señor? Eric negó con la cabeza. No, hoy. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que ordenar, ni qué decir. Su mente, entrenada para ganar cada discusión, buscaba una explicación lógica a lo ocurrido. ¿Cómo era posible que una simple mesera hubiera conseguido hacerlo sentir pequeño? La noche terminó con un aire distinto. El restaurante cerró, las luces se apagaron, y Valeria salió por la puerta lateral, con su abrigo gris y una bolsa de pan en la mano. El cielo llovía apenas, gotas finas que parecían limpiar algo más que el pavimento. Al doblar la esquina, pensó en su madre, que siempre decía: cuando el respeto se pierde, el alma se mancha. Y se dio cuenta de que, aunque cansada, su alma esa noche estaba intacta. En su oficina del piso 28, Eric miraba la ciudad desde la ventana. El reflejo del vidrio le devolvía la mirada de un hombre que, por primera vez, dudaba de su propia altura. Levantó su copa y murmuró para sí: Respect, eso era. Pero el vino sabía amargo. El amanecer llegó cubriendo la ciudad con un tono gris pálido. En el apartamento de vidrio y acero del piso 28. Eric von Bauer despertó antes que el sol. El café humeaba en su escritorio, intacto, mientras él revisaba sin ver los informes financieros que su asistente había dejado la noche anterior. Nada de lo que solía importarle, los números, las proyecciones, los contratos, tenía el mismo peso que esa escena del restaurante. Una voz persistente le repetía, como un eco incómodo: Sir, your money can't buy what you lack. Por primera vez, esas palabras no le parecían insolentes, sino verdaderas. Recordó su infancia en Zúrich, el acento alemán que todos corregían, las burlas de sus compañeros cuando intentaba hablar inglés. Su padre, un empresario implacable, lo obligaba a repetir cada frase frente al espejo. Habla como un ganador, le decía. Con los años, Eric había aprendido que los idiomas eran como monedas. Servían para dominar, no para conectar. Y anoche, en un rincón del mundo donde nadie debía desafiarlo, una mujer le había recordado que no se domina lo que no se entiende. Encendió su computadora y buscó el nombre: Valeria Torres. Nada más. Ni apellido doble, ni redes sociales activas. Solo un registro de nómina en Luna de Polanco y una dirección en una colonia modesta de la ciudad. Sintió curiosidad, pero no supo si era curiosidad o culpa. Señor, dijo Andrés, tocando la puerta de su despacho. La junta con los accionistas comienza en 20 minutos. Que empiece sin mí, respondió Eric, sin apartar la vista del monitor. Mientras tanto, en una casa pequeña con muros color crema, Valeria preparaba el desayuno para su hermano Mateo. Pan tostado, frijoles y una sonrisa que no reflejaba el cansancio de la noche anterior. Mateo, de apenas 10 años, levantó la mirada del cuaderno. ¿Por qué te miras tanto en el espejo, Vale? Ella se detuvo, con el cabello aún húmedo. Porque quiero ver si todavía soy la misma que anoche, contestó con una risa leve. Mateo no entendió, pero la abrazó de todos modos. Cuando Valeria llegó al restaurante esa tarde, sintió las miradas. Unos compañeros la felicitaban en voz baja, otros la evitaban. Camila la llamó a la oficina. Mira, Valeria, lo que hiciste fue valiente, sí, pero peligroso. Ese tipo podría destruirnos. Si lo hace, al menos alguien recordará por qué, dijo ella. ¿Y si no lo hace? Valeria sonrió. Entonces quizás aprendió algo. A las 8 de la noche, Eric volvió a aparecer. Solo, sin escoltas, sin asistentes. Pidió un café negro
No dijo nada durante varios minutos, hasta que Valeria se acercó para retirar los cubiertos de la mesa. No vine a pedir nada, dijo él, sin mirarla directamente. Solo quería entender. Ella arqueó una ceja, sorprendida. ¿Entender qué, señor? ¿Por qué sus palabras me dolieron más que cualquier pérdida financiera? Por primera vez, la voz de Eric sonó humana. No autoritaria, no de hombre acostumbrado a ser temido, sino de alguien que acababa de descubrir su propia fragilidad. Valeria no respondió. Solo colocó la cuenta sobre la mesa y murmuró. A veces, cuando uno se mira demasiado en el espejo, deja de ver a la gente. Eric la observó alejarse y sintió un vacío raro. No era rechazo. Era algo más profundo, una grieta silenciosa en el muro de su soberbia. Cuando salió del restaurante, el reflejo de las luces sobre el asfalto mojado lo hizo recordar un pensamiento que no lograba apartar. Quizás no fue ella quien me humilló. Quizá fui yo quien me mostró tal como soy. Y por primera vez en muchos años, el magnate caminó sin rumbo, sin guardaespaldas, bajo la lluvia ligera que parecía lavarle las culpas. El sol apenas se filtraba entre los edificios cuando Valeria salió de casa, con el cabello recogido y una bufanda gastada que su madre le había dejado antes de morir. En la mano llevaba una pequeña bolsa con pan dulce, el lujo de los domingos, aunque fuera martes, y un cuaderno nuevo para Mateo. A su lado, el niño caminaba soñoliento, con la mochila a medio cerrar. ¿Por qué te levantas tan temprano si entras tarde al restaurante?, preguntó él bostezando. Porque el tiempo se gana antes de que el mundo despierte, respondió ella, sonriendo. Además, quiero enseñarte una palabra nueva hoy. ¿Otra en inglés? Sí. Thank you. Mateo la repitió torpemente, riéndose. ¿Y qué significa? Significa gracias. Pero no solo se dice, se siente. Valeria lo dejó en la escuela y siguió su camino entre el ruido de los mercados, los pregones y el olor a pan recién horneado. Cada paso la acercaba a su rutina y a algo que no podía nombrar. Desde aquella noche con Eric, el aire parecía distinto, más liviano, aunque también más incierto. En el restaurante, el rumor de la escena seguía vivo. Los meseros la observaban con una mezcla de admiración y temor. Algunos la llamaban la valiente, otros la tonta. Camila, la gerente, fingía normalidad pero no dejaba de mirar la puerta, temiendo la llegada del magnate. A media mañana, mientras Valeria ordenaba los vasos de cristal, el sonido de un motor caro se detuvo frente al local. El murmullo se apagó. Camila la miró con los ojos muy abiertos. No puede ser, susurró. Eric von Bauer bajó del coche, solo, sin guardaespaldas, sin traje oscuro. Llevaba una camisa blanca arremangada, el rostro cansado pero decidido. Entró, saludó con un leve gesto y se sentó en la misma mesa de aquella noche. Pidió un café, negro, sin azúcar. Valeria, con el corazón en el pecho, respiró hondo y se acercó. ¿Desea algo más, señor?, preguntó, con tono profesional. Sí, respondió él. Deseo entender si la forma en que hablé aquel día fue tan humillante como la recuerdo. Sus palabras desarmaron a todos. Camila, desde lejos, observaba la escena con miedo. El pianista, sin saber por qué, cambió de melodía a una más lenta. Valeria no contestó enseguida. Miró al hombre frente a ella y vio algo nuevo, un rastro de humanidad asomando detrás del orgullo. No me corresponde juzgarlo, dijo con calma. Pero cuando alguien usa el dinero para probar la dignidad de otro, no mide el daño, mide su propia soledad. Eric bajó la mirada. Había esperado una respuesta fría, no una verdad. Tomó un sorbo de café y habló en voz baja. No sabía que una frase podía doler tanto. Las palabras construyen o destruyen, contestó ella, y usted tiene muchas de esas en su poder. Por un instante, el silencio fue casi amable. Valeria giró para irse, pero Eric la detuvo. ¿Puedo invitarla a sentarse? No como cliente, como alguien que quiere escuchar. No, señor. En este lugar yo trabajo.
Usted escucha, si de verdad lo desea. La firmeza de su tono le recordó a Eric por qué no podía sacarla de su cabeza. No era solo orgullo, era esa certeza tranquila de quien no necesitaba dinero para sentirse completa. Cuando él se marchó, dejó sobre la mesa algo inusual. La cuenta exacta del café, pagada en efectivo, sin propina. Solo un billete doblado con una nota. El respeto también se aprende. Valeria lo leyó y guardó silencio. Por primera vez, sintió que aquel hombre, el magnate que la humilló, estaba aprendiendo a hablar un idioma que no se enseñaba en universidades. Camila se acercó, todavía pálida. ¿Qué quiere contigo ese tipo? Valeria respondió sin apartar la vista del papel. Tal vez aprender a pedir perdón. Fuera, el coche negro se alejaba lentamente, reflejando la luz de la mañana. Eric, al volante, sonrió apenas. Por dentro, algo empezaba a moverse, como una grieta que dejaba pasar la luz. La tarde caía sobre la ciudad, pintando los ventanales del restaurante con tonos ámbar y reflejos dorados. El Luna de Polanco respiraba un aire distinto desde aquel día. Los empleados hablaban más bajo. Las sonrisas eran más prudentes. Y cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, todos giraban la cabeza con el mismo pensamiento. ¿Volverá él? Y volvió. Eric entró sin anunciarse, sin el brillo del poder, sin la arrogancia del que exige ser visto. Traía en las manos un libro delgado, con las esquinas gastadas, y un gesto que era mitad disculpa, mitad duda. Valeria lo notó desde el mostrador, donde revisaba el inventario de copas. No se movió. Él caminó hacia su mesa habitual y, antes de sentarse, habló. Esta vez no vine a poner a prueba a nadie. Solo quiero conversar si me lo permite. Camila la miró alarmada. Por favor, Vale, déjame atenderlo yo. No respondió ella con calma. Si empezó conmigo, que continúe conmigo. Valeria se acercó. ¿Qué desea tomar? Solo agua, dijo Eric. Hoy no tengo sed de otra cosa. El tono, despojado de sarcasmo, la descolocó. Se sentó frente a él, sabiendo que todos los ojos del salón estaban sobre su espalda. No suelo hablar con los clientes, dijo ella, intentando mantener una distancia profesional. Y yo no suelo pedir perdón, replicó él, con una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. Supongo que los dos estamos aprendiendo. Sobre la mesa, colocó el libro. Palabras que cambian el mundo, de George Steiner. Lo encontré esta mañana, explicó. Decía que el lenguaje no solo comunica, también redime. ¿Y cree que necesita redención? Preguntó Valeria. Creo que necesito escuchar a alguien que no me tema. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Valeria observó el rostro de Eric. Sin corbata, con ojeras, con la expresión de alguien que había dejado la torre de cristal por un momento de verdad. No se trata de miedo, dijo ella al fin. Se trata de respeto. Cuando uno habla desde arriba, solo oye su propio eco. Eric bajó la mirada, pensativo. Toda mi vida he hablado desde arriba, murmuró. Y no recuerdo la última vez que alguien me respondió sin esperar nada a cambio. Quizás por eso lo hizo aquella noche, dijo Valeria con suavidad. No por mí, sino por usted. Por primera vez, él rió, con sinceridad. Una risa breve, casi tímida. Es curioso, admitió. Pensé que el poder era tenerlo todo bajo control. Pero ahora entiendo que control no es lo mismo que respeto. Valeria se levantó. Señor von Bauer, no busque limpiar lo que pasó. No me debe nada. Sí le debo, interrumpió él. Me debo a mí mismo ser distinto. Camila apareció, intentando cortar la tensión. Valeria, el chef necesita hablar contigo. Voy enseguida, dijo ella, sin apartar la vista de Eric. Antes de irse, dejó una frase que flotó como un desafío amable. Si de verdad quiere cambiar, empiece por escuchar sin pagar. Eric asintió. Ella se alejó, ligera pero firme, mientras él la seguía con la mirada.
Dentro de su pecho, algo se movía con la fuerza sorda de lo inevitable. Cuando terminó su agua, Eric dejó sobre la mesa una servilleta doblada con una línea escrita a mano. Nadie es solo nada, ni siquiera el que tiene todo. Valeria la encontró más tarde, y por primera vez, su sonrisa no fue de cortesía, sino de esperanza. Esa noche, mientras caminaba a casa, recordó las palabras de su madre. Las personas no cambian con dinero. Cambian con vergüenza bien entendida. Y supo que, tal vez, algo comenzaba a florecer en el lugar más improbable. Los días siguientes, todos transcurrieron con una calma engañosa. El restaurante había vuelto a su ritmo habitual, pero todos sabían que algo flotaba en el ambiente. Cada tarde, a la misma hora, el coche negro de Eric se detenía frente a Luna de Polanco. Y cada vez que él entraba, pedía lo mismo. Café negro, sin azúcar, y un rincón apartado desde donde pudiera observar. No hablaba mucho. A veces leía el periódico, otras solo miraba por la ventana. Pero su mirada, inevitablemente, se detenía en Valeria. No era una mirada de deseo, ni de conquista. Era algo más complejo, una mezcla de admiración, culpa y fascinación. Valeria, por su parte, lo trataba con cortesía, pero sin calidez. Había aprendido a convivir con su presencia, aunque su instinto le advertía que nada en ese hombre ocurría por casualidad. Camila, siempre nerviosa, le decía en voz baja: «Ten cuidado, Vale. Cuando los ricos se sienten curiosos, los pobres terminan pagando el precio». Valeria sonreía con ironía. «No soy un experimento, Camila, y él tampoco es un dios». Pero Eric sí había cruzado una línea invisible. Una tarde, desde su despacho, ordenó a su asistente Andrés: «Quiero un informe sobre una empleada de Luna de Polanco». Valeria Torres, sin llamar la atención. Andrés lo miró sorprendido. «¿Está seguro, señor? Eso podría parecer inapropiado. Solo quiero saber quién es». Eric vaciló un segundo antes de agregar: «A veces, para entender una historia, hay que conocer el principio». Horas más tarde, un dossier se posó sobre su escritorio. Valeria Torres, 27 años. Nació en Puebla. Estudiante destacada de letras inglesas en la UNAM, abandonó la carrera tras la muerte de su madre. Actualmente vive con su hermano menor, Mateo, de 10 años. Adjuntas, algunas fotos. Una mujer joven con un vestido sencillo, riendo en un parque con el niño. Otra, frente a la tumba de su madre, dejando flores. Eric se quedó largo rato mirando aquellas imágenes. La sencillez de esa vida lo conmovió más de lo que quería admitir. En su mundo, todo tenía precio. Pero en las sonrisas de esas fotos no había ni rastro de cálculo. Solo amor. Por primera vez sintió vergüenza por haber querido comprar algo así. Al día siguiente, llevó el informe en su maletín, sin saber por qué. Cuando Valeria le sirvió el café, sus dedos rozaron apenas la superficie de la mesa. Ese gesto mínimo bastó para que el silencio entre ambos se llenara de algo nuevo. «¿Por qué vuelve?», preguntó ella, sin rodeos. Eric levantó la vista, atrapado. «No lo sé. Tal vez porque aquí nadie me trata como a un dios. Tal vez porque necesita sentirse humano», replicó ella, con una frialdad que cortaba el aire. Él no respondió. Solo dejó la cuenta pagada y se fue. Pero esa noche, en su departamento, volvió a Teatlba y a abrir la carpeta. Releyó la línea. Abandonó sus estudios tras la muerte de su madre. Sintió un nudo en el pecho y por un instante pensó en su propia madre, una mujer distante, que lo había criado entre institutrices y silencios. Por primera vez, el magnate se sintió pobre. Mientras tanto, en su pequeño cuarto, Valeria escribía en un cuaderno viejo: «Hoy volvió a venir. No sé si lo hace por culpa o por algo más, pero hay miradas que pesan. Y la suya, últimamente, empieza a doler». Al día siguiente, Andrés dudó antes de entregar un segundo sobre con más información.
Eric lo detuvo. No, ya no necesito saber más. ¿Estás seguro?, preguntó Andrés. Demasiada curiosidad. Puede convertir la admiración en control, dijo Eric con voz baja. Y eso, ya lo hice toda mi vida. Pero no era tan fácil detener lo que había comenzado. Porque la línea entre entender y poseer es tan delgada como una mirada sostenida por demasiado tiempo. Esa mañana el cielo amaneció cubierto, pesado, como si la ciudad presintiera una tormenta. Valeria llegó temprano al restaurante, intentando ignorar la inquietud que le pesaba en el pecho. Pero en el aire había algo diferente. Camila evitaba mirarla a los ojos, los compañeros susurraban entre sí, y en la oficina del fondo, un sobre cerrado esperaba con su nombre escrito en tinta azul. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja impresa con membrete de la Fundación Buer. Estimada señorita Torres, nos complace informarle que ha sido considerada para una beca especial en idiomas aplicada a la gestión cultural. Le invitamos a una entrevista este viernes. El corazón de Valeria se contrajo. Sabía quién estaba detrás de esa carta. La firma al pie Eric von Bauer la hizo sentir una mezcla de furia y confusión. ¿Una beca? ¿Una forma de disculpa? ¿O una manera de comprar su silencio? Camila, que había entrado sin ser vista, susurró. Vale, eso no es cualquier oferta. Es una oportunidad real. O una deuda disfrazada, replicó Valeria con voz baja. Yo no pedí nada. Esa tarde, cuando Eric volvió a Luna de Polanco, Valeria lo esperaba. No con sumisión, sino con el fuego frío de quien defiende su espacio. Recibí su carta, dijo, colocándola sobre la mesa. Pensé que podría interesarle, respondió él. Tranquilo. No es caridad, es reconocimiento. ¿Reconocimiento o redención? Su tono fue firme, cortante. Usted no puede limpiar su culpa con dinero ni con becas. Los clientes de alrededor fingían no escuchar, pero el murmullo se congeló. Eric suspiró, evitando mirarla directamente. No lo hice por culpa. Lo hice porque vi en usted lo que yo perdí, la capacidad de seguir adelante sin pisar a nadie. Entonces debería aprenderlo usted. No enseñarlo, replicó Valeria. Él sonrió apenas, dolido. Tiene razón, pero al menos déjeme intentarlo desde otro lugar. ¿Cuál?, preguntó ella. ¿Desde arriba otra vez? Eric guardó silencio. Y por primera vez, bajó la mirada con humildad real. Sacó una servilleta y escribió algo con la pluma que siempre llevaba consigo. La dobló y la colocó bajo el plato antes de levantarse. No quiero su perdón, Valeria. Solo quiero aprender a escuchar. Ella lo observó irse, con el corazón latiendo rápido, entre rabia y compasión. Cuando retiró el plato, desplegó la servilleta. No todos los idiomas se hablan con palabras. La frase la golpeó como una brisa fría. Sintió algo quebrarse por dentro, una emoción que no quería reconocer. Camila se acercó y le preguntó, ¿qué decía? Valeria guardó la servilleta en el bolsillo. Nada mintió, solo un intento de hablar otro idioma. Esa noche, en casa, mientras Mateo dormía, Valeria colocó la servilleta dentro de su cuaderno de notas. La miró bajo la luz tenue y susurró para sí. Escuchar también puede ser una forma de pedir perdón. En otro punto de la ciudad, Eric miraba la ventana de su apartamento. La lluvia caía lenta, reflejando luces que parecían lágrimas en el vidrio. Por primera vez no pensaba en negocios ni en poder. Pensaba en el silencio de una mujer que no gritó, pero dijo todo, y entendió que el respeto no se exige. Se merece. La tormenta que el cielo había prometido finalmente llegó, pero no con relámpagos ni truenos, sino en forma de titulares. A primera hora de la mañana, Camila entró al restaurante con el rostro desencajado, sosteniendo un ejemplar del periódico El Horizonte. En la portada, una fotografía en blanco y negro mostraba a Eric y Valeria bajo la lluvia frente a Luna de Polanco. Ella llevaba su abrigo gris. Él la miraba con una intensidad que ningún fotógrafo pudo inventar.
El título, en letras grandes, decía: El magnate von Bauer y su misteriosa acompañante. ¿Amor entre clases? El rumor estalló como fuego entre las mesas del restaurante. Los empleados murmuraban, los clientes se multiplicaban, curiosos por ver a la chica de la foto. Valeria, al leerlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no puede ser, balbuceó. No fue nada. Camila trató de calmarla. Ya llamaron de la administración, Vale. La señora Lucía Treviño vendrá hoy. ¿Lucía, la dueña?, preguntó Valeria, con el rostro pálido. Sí. Y viene furiosa. A las 11, la puerta se abrió con un golpe de aire frío. Lucía Treviño apareció impecable. Traje blanco, tacones afilados, perfume caro y una sonrisa que cortaba como cuchilla. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol, mientras el silencio la seguía como una sombra. ¿Eres tú?, preguntó sin rodeos. La señorita Torres. Valeria asintió, con la voz atrapada en la garganta. Señora, lo que publicó el periódico es mentira. Lucía levantó la hoja impresa y la agitó frente a ella. ¿Mentira o no? Esta imagen ya dio la vuelta a todos los portales financieros. Los inversores creen que tenemos favoritismos íntimos con el señor von Bauer. ¿Sabes lo que eso significa para la marca? No fue mi culpa. Nadie dice que lo fuera. Pero aquí, mi querida, la apariencia es más poderosa que la verdad. El tono de Lucía era suave, pero en sus ojos brillaba la sentencia. Por ahora está suspendida, hasta que el escándalo se disipe. Camila intervino. Señora, por favor, ella no hizo nada. Lucía la ignoró y se inclinó apenas hacia Valeria. En este lugar, servimos. No establecemos relaciones con clientes. Sobre todo, no con hombres capaces de comprar el silencio del mundo. Valeria sintió el calor subirle a la cara. Las lágrimas se amontonaron detrás de los ojos, pero no las dejó salir. Entiendo, señora. Pero no tengo nada que esconder. No es cuestión de esconder. Es cuestión de desaparecer un tiempo. Lucía se dio media vuelta y caminó hacia la salida. En ese preciso momento, la puerta volvió a abrirse. Y Eric entró. Su presencia cambió el aire. Señora Treviño saludó con voz firme. Me gustaría hablar sobre ese artículo. No hay nada que hablar, respondió ella, gélida. Su foto nos está costando reservas, señor von Bauer. Entonces permítame arreglarlo. Eric sacó un documento de su portafolio. El grupo Bauer ha adquirido recientemente el 60% de las acciones de Luna de Polanco. Lucía palideció. ¿Qué significa eso? Que, técnicamente, el restaurante ahora me pertenece, dijo él con calma, y que nadie será despedido por culpa de mi presencia. El silencio fue absoluto. Valeria lo miró, incrédula. No sabía si sentirse protegida o humillada. Eric se giró hacia ella, con los ojos sinceros. Esto no fue por ti. Fue por mí. No quiero que mi error destruya tu vida. Pero para Valeria, cada palabra sonaba a otra forma de control. Lo único que destruye mi vida, señor von Bauer, es que usted crea que puede salvarla. Se marchó sin mirar atrás, dejando el eco de sus pasos entre los cristales y las miradas curiosas. Lucía, aún sorprendida, lo observó unos segundos antes de murmurar. A veces, señor, el dinero no compra ni la gratitud. Eric respondió, casi para sí, ni el perdón. Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre la ciudad, Valeria lloró en silencio junto a la ventana de su pequeño departamento, no por miedo, ni por rabia, sino porque, por primera vez, alguien la había defendido de un modo que la hacía sentir más prisionera que libre. La mañana siguiente, Valeria llegó al restaurante con la misma puntualidad de siempre, pero sin uniforme. Camila la esperaba en la entrada, con los ojos llenos de preocupación. Vale, no deberías estar aquí. La señora Lucía dio la orden. No vine a trabajar, respondió ella. Vine a despedirme.
El aire olía a café recién molido y a incertidumbre. Los compañeros la observaban desde lejos, algunos con tristeza, otros con alivio. Nadie quería ser el siguiente en llamar la atención de los poderosos. Valeria caminó hasta su taquilla y comenzó a sacar sus cosas. Una libreta gastada, un bolígrafo con forma de pluma y una foto pequeña de Mateo sonriendo con los dientes chuecos. Mientras guardaba todo en una bolsa, escuchó pasos tras ella. Era Eric. «No esperaba verte aquí», dijo él, con voz contenida. «Tampoco yo esperaba que usted me comprara un lugar», respondió sin mirarlo. «No soy una inversión». «No lo eres», replicó él, firme. «Por eso quiero hablar». Valeria lo enfrentó, alzando la barbilla con esa dignidad que siempre lo desarmaba. ¿Hablar? Ya todo está dicho, señor von Bauer. Usted tiene poder. Yo tengo mi nombre. Y hoy lo único que quiero es conservarlo limpio. No puedes irte así, insistió él. No después de todo lo que pasó. La voz de Eric se quebró apenas. Un temblor que delató la grieta que venía creciendo dentro de él desde aquella primera noche. Valeria respiró hondo. «Le agradezco su intención, pero hay cosas que no se reparan comprando acciones». Eric bajó la mirada, dolido. «No lo hice por control. Lo hice porque no soportaba verte pagar por mis errores». «Eso es precisamente el control, señor», respondió ella con suavidad. «Decidir por mí qué me conviene, aunque parezca un favor». En ese instante, Lucía Treviño apareció en la puerta de la oficina, tensa, observando la escena. Eric se giró hacia ella. «Señora Treviño, deje en paz a la señorita Torres. No quiero que nadie la toque». Lucía sonrió con ironía. «No se preocupe, señor, nadie la tocará. Pero recuerde, el silencio también se compra, y el suyo está siendo demasiado costoso». Valeria dio un paso atrás. «No necesito que me defiendan», dijo, dirigiéndose a ambos. «Necesito que me dejen decidir quién soy». Y se marchó. La puerta del restaurante se cerró detrás de ella, dejando un eco que resonó en todos los rincones. Eric permaneció inmóvil unos segundos, mirando la puerta vacía. Por primera vez en su vida, el poder no le servía de nada. Tenía dinero, influencia, propiedad, y aún así, la perdió. No por orgullo, sino porque ella eligió no ser su deuda. Al caer la noche, subió al auto y pidió al chofer que se detuviera frente al modesto edificio donde vivía Valeria. Las luces del departamento estaban encendidas. A través de la ventana vio a Mateo sentado a la mesa, haciendo tarea, y a Valeria doblando ropa con calma. La escena era tan simple, tan humana, que dolía mirarla. El magnate que había comprado medio mundo se dio cuenta de que jamás poseería eso. La paz de quien no tiene nada que ocultar. Cuando la lluvia empezó a caer, bajó del coche sin paraguas y permaneció un momento bajo el agua, observando. No buscaba que ella lo viera. Solo necesitaba recordar por qué había decidido cambiar. Al volver al auto, murmuró para sí. «No puedo proteger a alguien que no me necesita, pero quizá aún puedo aprender de ella». En el departamento, Valeria cerró las cortinas, sin saber que él estaba allí, y mientras apagaba la luz, pensó en algo que su madre solía repetirle. Hay hombres que se creen salvadores, y terminan aprendiendo a salvarse a sí mismos. Pasaron varios días. Valeria no volvió a Luna de Polanco, ni a las calles de Polanco donde todo había comenzado. Intentó volver a la rutina, pero la calma le resultaba inquieta. La vida continuaba, los platos que lavar, la comida que preparar, Mateo que preguntaba cuándo volvería al trabajo. Pero algo en su interior seguía en vilo. Como si una historia no escrita aún exigiera su cierre. Una mañana, el cartero dejó un sobre grueso, sellado con el emblema dorado de la Fundación Buer. Valeria dudó antes de abrirlo. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por lo que intuía. Dentro había una carta formal. Nos complace informarle que ha sido seleccionada como beneficiaria de la Beca Internacional Buer para estudios de lengua y cultura.
Su nombre fue propuesto de manera unánime por el comité académico, sin intervención externa. La invitamos a asistir al acto de entrega este jueves a las 17 horas. Al pie, una firma. Erich von Bauer. Valeria dejó caer la carta sobre la mesa. Mateo la recogió con curiosidad. ¿Qué es, Vale? ¿Una beca? Sí, una beca, respondió ella en voz baja, mirando el papel como si quemara. ¿Entonces vas a estudiar otra vez? Mateo la abrazó con entusiasmo, pero ella no pudo corresponder con la misma alegría. ¿Era una oportunidad o una soga invisible? ¿Podía aceptar algo que provenía del mismo hombre que había puesto su vida bajo escrutinio público? Camila apareció esa tarde en su casa, casi sin aviso. Valeria, supe lo de la beca. Es legítima, no hay trampa. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque Lucía Treviño renunció esta mañana. El grupo Buer tomó el control completo del restaurante. ¿Ves? Todo se convierte en una historia suya. Hasta mi nombre parece parte de su agenda. Camila la tomó de las manos. No confundas orgullo con libertad. Tal vez esto sea una puerta, no una cadena. Valeria la miró en silencio. Camila tenía razón, pero el miedo persistía. ¿Podía aceptar algo que no había pedido, sin traicionarse a sí misma? El jueves llegó. Valeria se vistió con el único vestido formal que tenía, gris claro, con un cinturón sencillo y los zapatos que su madre había usado en su boda. Mateo insistió en acompañarla, pero ella lo convenció de quedarse en casa. Debo hacerlo sola. El evento se celebró en un auditorio elegante, con luces cálidas y una orquesta de cámara tocando de fondo. En el escenario, una gran pantalla mostraba el logotipo de la Fundación Buer y la frase: "Las palabras abren caminos". Entre el público, Valeria se sentó en la última fila, sin ser vista. No quería protagonismo, solo entender por qué estaba allí. Cuando comenzó la ceremonia, Erich apareció en el escenario. Vestía un traje oscuro, pero su porte no era el del magnate imponente de antes. Se lo veía más humano, casi nervioso. Su discurso empezó con tono firme, pero la emoción le quebró la voz. He aprendido que el conocimiento no se mide en títulos ni en fortunas, sino en la capacidad de escuchar. Esta beca, continuó, no es una dádiva, sino un reconocimiento para aquellos que, con poco, logran mucho. Un silencio respetuoso recorrió el auditorio. Luego pronunció un nombre que hizo girar varias cabezas: Valeria Torres. El aplauso fue inmediato, pero ella se quedó inmóvil, petrificada. Todos la buscaban con la mirada. Algunos fotógrafos se acercaron al pasillo lateral. Finalmente se levantó. Caminó lentamente hacia el escenario, con los pasos medidos de quien entra en un territorio que no controla. Erich bajó un escalón para recibirla. Le entregó el sobre con la beca y dijo, en voz baja: "No estoy comprando tu perdón. Solo cumplo lo que me enseñaste. Usar el poder para construir, no para dominar". Valeria lo miró fijamente. Entonces espero que cumpla su propia lección, porque el respeto no se entrega en sobres. Él asintió, con una sonrisa tenue y sincera. El aplauso llenó la sala. Los flashes parpadearon. Valeria recibió el diploma, pero en su interior seguía la duda. ¿Aceptar era un acto de gratitud o una rendición? Cuando bajó del escenario, apretó el sobre contra el pecho y se dijo en silencio: "Si esto es una cadena, la usaré para subir, no para atarme". Esa noche, al volver a casa, Mateo la esperaba en la ventana. ¿Lo lograste, Vale? Ella sonrió, por primera vez sin peso en la mirada, y Mateo. Pero no por él, por nosotros. El auditorio aún olía a flores y a luces calientes cuando terminó la ceremonia. La gente se dispersaba entre brindis y cámaras, pero Valeria permanecía sentada, con el sobre en las manos. No aplaudía, no sonreía, simplemente respiraba. El diploma pesaba más de lo que imaginó.
no por el papel, sino por lo que representaba. Un puente construido sobre una grieta. Camila se acercó desde el fondo con una copa de agua. «Eres la mujer del momento», bromeó, intentando aliviar la tensión. Valeria suspiró. No quería hacerlo. Solo quería volver a estudiar. «Entonces hazlo», dijo Camila. «No por él, ni por el periódico, ni por nadie. Hazlo porque siempre fue tu sueño». Las luces del escenario se atenuaron. Los fotógrafos ya se habían ido. Solo quedaban unos pocos empleados guardando documentos y una figura que inevitablemente seguía ahí. Eric. Él se acercó despacio, sin el aura de magnate, sin la arrogancia de antes. Llevaba el saco abierto, las mangas arremangadas y los ojos cansados, como si cada palabra que iba a decir le pesara. «No sabía si vendrías», dijo con voz serena. «Yo tampoco», respondió ella, sin levantar la mirada. «No quería que sintieras que te debía algo, pero me lo diste igual», replicó Valeria. «Aunque no lo pidiera». Eric asintió lentamente. Tenía que hacerlo. No para saldar una deuda, sino para empezar a cambiar cómo uso mi poder. ¿Y cree que dar dinero es cambiar? No. Creo que reconocer a quien te enseña algo que no puedes comprar, lo es. Hubo un silencio prolongado. Las luces del techo parpadeaban, bañando el salón en tonos dorados. Eric la observó, pero no con deseo, sino con respeto. Valeria dijo finalmente: «Me enseñaste más en una frase que todos mis mentores en años. Desde hoy, todas las becas de la fundación serán anónimas. Ningún apellido decidirá el destino de otro». Valeria levantó la vista. Por un momento creyó verle distinto. No el hombre que la humilló, ni el que quiso redimirse con dinero, sino alguien genuinamente dispuesto a aprender. Y eso, sin querer, la conmovió. «No hace falta decir nada más», dijo ella, con suavidad. «Los gestos hablan solos. Entonces espero que este sea uno correcto». Él le extendió la mano, no para estrecharla como a una empleada, sino como a una igual. Valeria dudó unos segundos y finalmente aceptó. Su mano era firme, cálida. Los flashes de una cámara los interrumpieron. Un fotógrafo de prensa había regresado sin que nadie lo notara. Eric dio un paso atrás. «Tranquila. Esta vez no esconderé nada». «No se trata de esconder», contestó ella. «Se trata de no repetir los mismos errores». Él sonrió. «Y de eso trata cambiar». Al salir del edificio, la noche los recibió con una brisa fresca. Las luces de la ciudad parecían menos frías, más humanas. Eric caminó junto a ella unos metros, sin hablar. «¿Y ahora qué harás?», preguntó al fin. «Seguir estudiando. Trabajar, cuidar de mi hermano. Lo de siempre, solo que con un poco más de esperanza». «Entonces, gracias. ¿Por qué?». «Por recordarme que no todo se compra». Valeria lo miró por última vez, bajo el reflejo de las farolas. «Y gracias a usted por entenderlo. Aunque haya tardado». Se separaron sin promesas, solo con un respeto nuevo que no necesitaba nombre. Él se subió a su coche, pero no arrancó enseguida. Miró por el espejo y la vio alejarse, su silueta pequeña entre la multitud, y pensó que nunca había admirado tanto a alguien. En su oficina, más tarde, Eric firmó una nueva política interna. Toda beca otorgada será revisada por un comité independiente y sin nombres visibles. Al pie de la hoja escribió a mano: «Lecciones aprendidas. Dignidad, empatía, palabra». Y mientras el reloj marcaba la medianoche, entendió que su verdadera inversión no estaba en empresas ni en acciones, sino en la gente que lo había obligado a mirarse de frente. Esa noche, la ciudad dormía bajo una llovizna ligera. Las calles reflejaban las luces de los autos, y el aire olía a tierra limpia y melancolía. Valeria caminaba sola, con el sobre de la beca guardado en su bolso y los pensamientos desbordándole el corazón.
El sonido de sus pasos sobre el pavimento se mezclaba con una pregunta silenciosa. ¿Se puede perdonar sin olvidar? No lo sabía, pero al doblar la esquina del auditorio, encontró la respuesta esperándola. Eric estaba allí, de pie bajo un farol, sin paraguas, el traje empapado y los ojos cansados. No el magnate, sino el hombre. No quería que te fueras sin hablar, dijo él, con una voz que apenas superaba el ruido de la lluvia. ¿No hemos hablado ya demasiado?, replicó ella, manteniendo cierta distancia. Quizá, pero nunca desde el mismo lugar. Siempre hablaba desde arriba, tú desde abajo. Hoy tal vez estemos a la misma altura. Valeria lo miró en silencio. Había algo distinto en su tono, una sinceridad que no pedía disculpas, sino comprensión. No vine a justificarme, continuó él. Vine a agradecer. ¿Por qué exactamente? Por hacerme perder. Ella frunció el ceño. ¿Perder? Sí. Perder el miedo a no ser admirado. Perder la idea de que tener poder significa tener razón. Me enseñaste que no se trata de ganar siempre, sino de entender. La lluvia caía más fuerte. Valeria cruzó los brazos, temblando levemente. No me des las gracias. No hice nada por ti. Lo sé, y por eso vale tanto. Durante unos segundos solo se escuchó la lluvia. Eric dio un paso hacia ella, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. Sé que no merezco tu perdón, pero también entiendo algo nuevo. El perdón no se pide, se demuestra. Valeria asintió despacio. El perdón no es olvido, señor von Bauer. Es aceptar que lo que pasó ya no nos pertenece, pero nos cambió. Entonces, ¿me cambió?, preguntó él, casi en un susurro. Eso solo el tiempo lo dirá, respondió ella. Pero al menos, ya no hablas el mismo idioma. Una sonrisa leve apareció en el rostro de Eric. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Aprender. Vivir. Enseñar a Mateo que hay palabras que valen más que los billetes. Y si algún día necesitas ayuda, la pediré, pero no a usted. No porque lo desprecie, sino porque debo hacerlo sola. Eric bajó la cabeza, aceptando la verdad de sus palabras. Entonces solo deseo verte lograrlo. Lo haré, dijo ella con calma. Y si alguna vez vuelvo a cruzarme contigo, espero que sea por elección, no por destino. Él sonrió con tristeza. Entonces, gracias. Y buena suerte en tu nueva forma de hablar. Valeria se dio media vuelta y empezó a alejarse. Caminó despacio bajo la lluvia, sin paraguas, pero con la sensación de estar más liviana que nunca. Cada gota parecía lavar una herida antigua. Eric la observó hasta que su figura se perdió entre las luces del bulevar. Luego levantó la vista al cielo, y por primera vez en años, respiró sin peso. En su oficina, más tarde, escribió una nota breve en su diario personal. No todos los idiomas se aprenden con libros. Algunos se aprenden cuando alguien te obliga a escuchar tu propio silencio. Apagó las luces y dejó la ventana abierta para que entrara el aire fresco. Sabía que el perdón no había llegado aún, pero algo en su pecho algo pequeño, casi imperceptible, empezaba a parecerse a la paz. El tiempo, con su andar silencioso, terminó por borrar los ecos de aquel escándalo. Las noticias desaparecieron, las fotografías quedaron archivadas en portales olvidados, y el Luna de Polanco recuperó su brillo habitual. Pero para Valeria y Eric, nada volvió a ser igual. Meses después, la ciudad se desperezaba bajo un amanecer claro. En un pequeño departamento de la colonia del Valle, Valeria preparaba café mientras Mateo repasaba inglés para su examen. El niño pronunciaba las palabras con entusiasmo, aunque algunas sonaban torcidas. «Respect», dijo él, con acento tierno. «¿Así está bien, Vale?» Ella sonrió. «Perfecto. Pero no olvides lo que significa. No es solo una palabra, es una manera de mirar». Sobre la mesa, un sobre sellado llevaba el logo de la universidad. Valeria lo abrió despacio. Admisión confirmada al programa de letras inglesas. Inicio de clases.
Septiembre. Cerró los ojos, y un nudo cálido se formó en su garganta. No era el triunfo de alguien que vencía al destino, sino la calma de quien, por fin, volvía al camino que la vida le había interrumpido. Salió al balcón con su taza, respirando el aire fresco de la mañana. Desde allí, el mundo se veía más grande, pero también más cercano. Pensó en su madre, en las largas noches de trabajo, en Camila, en el restaurante, y sí, en Eric. En algún lugar de la ciudad, él también había cambiado de escenario. El despacho de cristal seguía siendo el mismo, pero ahora la decoración había cambiado. Donde antes había cuadros abstractos y relojes caros, ahora colgaban fotografías en blanco y negro. Niños leyendo, maestros rurales, bibliotecas de barrio. La Fundación Boer había multiplicado sus becas y convertido los nombres en números. Eric había cumplido su palabra. Ningún apellido decidiría el futuro de nadie. En su escritorio reposaba un marco discreto con una foto de la ceremonia. En ella, Valeria sostenía el diploma sin mirar la cámara. Él no la exhibía como trofeo, sino como recordatorio. A veces, cuando la mirada le pesaba, la observaba unos segundos y murmuraba con voz baja: Respect, dignity, hope. Esa mañana, su asistente Andrés entró con un informe. Señor, los nuevos becarios han sido seleccionados. Hay una carta de agradecimiento, de una joven llamada Torres. Eric alzó la vista, sorprendido. ¿Valeria? No, Mateo Torres. El hombre sonrió. Entonces, parece que todo sigue su curso. Se levantó y se acercó a la ventana. El reflejo en el vidrio le devolvió una versión distinta de sí mismo. Ya no el magnate impasible, sino un hombre con cicatrices que había aprendido a escuchar. Al otro lado de la ciudad, Valeria caminaba de la mano de su hermano rumbo a la escuela. Ambos reían, compartiendo el pan del desayuno y una promesa: seguir aprendiendo, juntos. Antes de cruzar la calle, Valeria miró su reflejo en una vidriera. Por un instante, creyó ver tras ella la silueta de Eric, de pie, sereno, observando. Pero no era él, era su propio reflejo devolviéndole una verdad simple. El respeto, cuando es real, transforma a ambos lados del espejo. Mientras el sol ascendía, la voz de Mateo rompió el silencio. Vale, ¿qué significa dignity? Ella apretó su mano y respondió con ternura. Significa no olvidar quién eres, aunque el mundo te haga dudarlo. Y mientras caminaban entre el ruido de la ciudad, la historia de ambos, la del magnate que aprendió a escuchar y la mujer que jamás vendió su voz, se convirtió, sin buscarlo, en una lección que la vida repite para quien sabe oír. La dignidad no se mendiga, se sostiene.